Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este cuarto webinar que organiza la Fundación Caja Rural de Segovia. Como sabéis, los tres primeros correspondían al Congreso de Empresa más Finanzas. Estuvieron con nosotros Ernesto Sanfrutos, Andy Stallman y José María Gay de Liébana. Y hoy hemos querido dar protagonismo a un tema que está en nuestras vidas, por desgracia, y en nuestras mentes desde hace ya unos meses, que es el coronavirus. Y quién mejor que un segoviano, que un experto virólogo de Segovia, aunque vive actualmente en Marsella, para hablarnos del coronavirus. Voy a presentaros a Juan Reguera, como estoy comentando. Un segundito, que se me ha cerrado. Un segundito. Juan Reguera es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid en Bioquímica y Biología Molecular en 2004, investigador del Laboratorio Europeo de Biología Molecular EMBL, hasta 2016 investigador titular del Instituto Francés de Salud e Investigación Médica, es premio al mejor investigador joven por la Fundación Bettencourt Schuller y la ATIP Avenir para estudiar los virus de RNA como el corona. Actualmente dirige su propio grupo de investigación en la Universidad de Marsella. Todo esto con 40 y pocos años, o sea que es una auténtica eminencia y un auténtico experto que está trabajando día a día al pie del cañón con virus y con virus muy parecidos, en este caso, al coronavirus. Entonces, ¿qué vamos a hacer esta tarde? En primer lugar, vamos a dar paso a Juan, que va a hacer una presentación de su trabajo, va a presentarse, va a contarnos lo que está haciendo actualmente en su laboratorio en Marsella. A continuación vamos a pasar directamente a destripar el coronavirus y vamos a tener la ocasión de preguntar todas aquellas dudas y todas las cuestiones que todos tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo, sobre todo en este turno de preguntas, para que sea ágil y para que no haya ningún problema? A través del chat podéis pedir la palabra. Simplemente decís, vea, quiero hablar. Entonces, yo os voy a ir dando paso. Todos estaréis silenciados, excepto la persona a la que vamos dando paso, para no volvernos locos, porque somos muchísimos participantes, en este momento cerca de 70, con lo cual vamos a ir dando paso uno a uno. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros este rato, que será aproximadamente 1 hora y cuarto, 1 hora y 20. Y nada, damos la bienvenida a Juan Reguera, segoviano de nacimiento, aunque desde muy lejos hoy, desde Marsella, le vamos a sentir muy cerca. Gracias, Juan. Muchas gracias a vosotros por organizar esto y bueno, por darme la oportunidad de comentar mi trabajo a muchos segovianos, entre ellos muchos familiares y amigos. Muchas gracias a vosotros y bueno, espero que os guste. Me voy a presentar, como bien has dicho, me voy a presentar un poco mi laboratorio, qué es lo que hacemos y qué implicaciones tiene para el coronavirus. Luego ya vamos a hablar de los coronavirus y de todas las preguntas que me han hecho durante estos meses para que discutamos sobre ellas. Así que, bueno, pues allá vamos. Voy a poner aquí. Bueno, muy bien, pues bueno, yo soy Juan Reguera, para los que no me conozcáis, soy segoviano, nací en el 76, ahí en el Hospital de la Misericordia. Mi madre es Teresa Videchea y mi padre Julia Reguera. Y ya muy pronto me fui de Segovia y estuve de la mano de mi madre pues, en muchos lugares, incluido Madrid, Roma, hasta que estudié en la universidad. Pero todos los veranos sí que iba a Segovia a ver a mi padre y a mi abuela Lorenza a Segovia y allí conocí a mucha gente y es donde me hice verdaderamente segoviano, ya de más mayor. Entonces, cuando acabé la carrera empecé a hacer el doctorado y lo hice en la Autónoma de Madrid. Luego empecé a investigar sobre coronavirus específicamente, pero con la crisis me tuve que ir. ¿Y dónde me fui? Al Laboratorio Europeo de Biología Molecular. Yo estoy interesado en la estructura de los virus. ¿Por qué? Porque la estructura está relacionada con la función y entonces a través de la estructura podemos entender mejor la manera en la que trabajan. Voy a intentar en este seminario un poco explicaros lo que hago, pero no muy en detalle, así muy por encima. Así que no os preocupéis, ¿vale? Y para eso tengo un par de diapositivas que os voy a poner. Vamos a ver si lo consigo. Entonces, si voy aquí y le digo compartir. A ver. Oh.
¿Cómo puedo hacer para compartir? Se me ha cerrado, perdonad. Estoy acostumbrado. A ver. Ahora. Ya voy, ¿eh? Share screen. Ya vamos. Bueno, espero que me podáis ver bien la diapositiva. Aquí os presento mi grupo, ¿no? Este lo he llamado el BMAC, porque trabajamos sobre complejos macromodulares virales. Y entonces, este es el grupo que voy a montar un poco con la financiación que me han dado los diferentes estamentos franceses. Y podéis ver un grupo variopinto, ¿no? Y hay franceses, hay una inglesa, hay uno de Madrid, que está Sergio, y una persona de Valladolid, también María. Y juntos lo que estamos intentando es descubrir los secretos, ¿no?, de estos virus, coronavirus relacionados, a partir de la estructura. Y bueno, ¿qué es la biología estructural? Bueno, pues aquí a la izquierda podéis ver a Ramón y Cajal en su laboratorio. Ramón y Cajal, con esos microscopios que podéis ver sobre la mesa, lo que quería era ver cómo estaba hecha la materia viva, en concreto los tejidos. Y el descubrimiento que le hizo famoso en el mundo entero, porque hizo muchos, pero ese le hizo verdaderamente famoso, fue a través de una tinción que consiguió con los cacharros esos que veis atrás, poder ver la estructura del tejido nervioso y darse cuenta de que estaba formado con neuronas. Bueno, Santiago Ramón y Cajal consiguió, a partir de esa información, no solo ver que había células en el tejido nervioso, sino también imaginar cómo funcionaban. Y entonces, ese modelo que él estableció hace ya casi un siglo, sigue hoy vigente. Y todos los resultados nuevos en neurobiología se enmarcan en esta idea de Cajal. Esa es un poco la potencia que tiene la biología estructural. Bueno, yo, salvando las distancias, también me intereso en la biología estructural. Lo que pasa es que ahora utilizamos otro tipo de equipamiento. De los microscopios esos pequeños que veis a la izquierda con Cajal, aquí a la derecha podéis ver los microscopios modernos. Este en concreto es un microscopio electrónico de ultimísima generación y podéis ver el mastodonte que es, ¿no? Ahí tenéis ISAI, que es la técnico ahí al lado, y este microscopio está en el sincrotrón europeo de Grenoble. Con él podemos ver la materia biológica, pero a una resolución atómica. Podemos ver cada átomo de cada proteína. Y eso lo veo en un ejemplo, lo podéis tener aquí abajo, debajo del microscopio, podéis ver una especie de modelo de barritas con una envuelta azul. Bueno, pues esa envuelta azul es lo que podemos ver. Y de esa manera localizar cada átomo de la proteína y, por lo tanto, entender su funcionamiento. Los virus, como el coronavirus, nos infectan gracias a esas proteínas. Y sus funciones son clave para entender cómo infectan y saber cómo bloquearles. Lo que pasa es que los coronavirus son probablemente los más complejos. Aquí tenemos un pequeño esquema en el que comparo 3 virus, ¿vale? Entonces, el epivirus, por ejemplo, o alfavirus, hacen con una proteína o 4 proteínas lo que el coronavirus hace con 16 proteínas. Claro, es un sistema complejísimo. Y entonces, ¿cómo podemos romper el conocimiento y saber cómo funciona? Bueno, pues utilizando virus más sencillos que hagan lo mismo y que nos expliquen los mecanismos de la infección. Y entonces, ¿cuál es el objetivo del virus? Finalmente es infectar la célula. Dentro de la célula, él consigue replicar su genoma y crecer. Y la célula está compartimentalizada. Este es un pequeño esquema del libro de texto, donde podéis ver que hay diferentes compartimentos, una mitocondria, un ribosoma, la membrana, que tiene la célula comunidad. Pero la cuestión es que estos virus, y es muy concreto de estos virus, ellos también organizan sus propios compartimentos. Ellos se crean sus compartimentos. Y aquí tenéis un ejemplo. Aquí tenéis varios virus que he puesto aquí en esta fotografía A, B, C, D y E, ¿vale? Y esto es una célula. Y entonces podéis ver las líneas, son membranas. Y lo que podéis ver aquí son diferentes virus. Por ejemplo, este es el chikungunya, que hace, veis las flechitas en A, las flechitas negras, están indicando estos orgánulos, ¿no? Dengue, en B, podéis ver que hace esta especie de sacos ya dentro de la célula con una doble membrana. Y el coronavirus, que lo podéis ver aquí abajo, también hace ese tipo de doble membranas.
esos compartimentos es donde el virus replica el genoma. Y lo hace ahí, escondido adentro, porque si lo hiciera fuera, la célula lo reconocería y lo expulsaría. No habría infección. Pero claro, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo construyen esto y luego cómo estas construcciones consiguen replicar el virus? Bueno, pues no sabemos nada, no tenemos ni idea. Pero estudiando al chikungunya, nos hemos dado cuenta de algo recientemente. De hecho, este resultado estoy publicándolo todavía. El caso es que hay una proteína del virus que genera este tipo de poros. ¿No ves si veis el donuts ahí de colores? Bueno, pues ese donuts de colores es una proteína del virus que consigue hacer este tipo de poros, que conecta estas vesículas virales con el resto de la célula. Y de esa manera consigue replicar el virus y lanzarlo dentro de la célula. Pero claro, no tiene nada que ver con lo que se ha visto antes, porque cada una de estas 12 unidades es capaz de replicar un genoma viral. Por lo tanto, no son simplemente una proteína que genera un genoma viral, sino que son verdaderamente reactores virales que de esta manera y de una manera sin llamar la atención, consiguen generar una altísima carga viral. Y bueno, vale, pero es el chikungunya. ¿Realmente tiene algo que ver con el coronavirus? Bueno, pues durante el confinamiento he estado mirando eso y efectivamente me he dado cuenta que comparando las estructuras que conocemos del coronavirus y del virus chikungunya, podemos ver que el coronavirus sí puede estar formando este tipo de estructuras. Ahora mi trabajo es definir estas estructuras del coronavirus y ver de qué manera se pueden bloquear, de tal manera que podemos tener un medicamento específico contra el coronavirus. Y aquí a la derecha podéis tener un modelo de todo esto que he explicado. Podéis ver la proteína aquí en colores con dos flechas indicadas, que hace esta especie de puerta para que el virus pueda, dentro de la vesícula, tener su RNA y luego sacar el RNA ya infeccioso que se mimetiza dentro de la célula. Estos conocimientos, claro, son muy básicos. Y muchas veces la gente me pregunta, bueno, vale, pero ¿esto luego cómo se traduce en algo? ¿No? En algo que podamos comprar, en algo que podamos usar. Bueno, para eso hay que entender un poco el funcionamiento de la ciencia, que está estratificado, lo podéis ver en esta pirámide. Bueno, en el pico de la ciencia está lo que llamamos la ciencia de ruptura. Es la ciencia que se dedica a realmente poner sobre la mesa conceptos nuevos que antes no conocíamos, que antes no teníamos en cuenta, y es una ciencia apasionante, porque es del descubrimiento total. Y entonces la capacidad de información que generas es altísima. Lo que pasa es que el riesgo de equivocarte también es muy alto, porque es la primera vez, por tanto, puede ser real o no real. Para eso hay un segundo estrato muy importante, que es el de la consolidación. Un montón de laboratorios que reproducen los resultados, que ven si se puede aplicar aquí o allá, si los conceptos que la ciencia de ruptura aporta. Y finalmente hay otro estrato, que es el de la aplicación de ese conocimiento. Una vez que el conocimiento se consolida, esa información se puede utilizar para decisiones gubernamentales, para decisiones de la justicia, para incorporar nuevas terapias en el sistema de salud o mejorar los sistemas productivos, la banca, toda la sociedad. Y es importante señalar que solo con buena información se pueden tomar buenas decisiones, independientemente de lo listos que seamos, de cómo pensemos o del bando político que tengamos. Si la información es mala, no se pueden tomar buenas decisiones. Ese es el trabajo de la ciencia. Y bueno, voy a acabar aquí con la presentación. Espero que la hayáis podido ver. Y ya... Stop share. Eso es. Ya me avisan. Bueno. Hay muchas preguntas sobre el coronavirus que me vienen preguntando desde hace meses ya. Y entonces quería ponerlas en concreto hoy para discutir un poco sobre ellas y también ver cuál es la actualidad, ¿no? Situarnos en la actualidad y un poco ver cuál puede ser el futuro de la infección, de la pandemia. Bueno, una de las preguntas que me hacen es que si esto es normal, o sea, lo que está pasando, ¿esta pandemia realmente es normal o qué está pasando? ¿Está pasando algo anómalo?
Y la verdad es que sí, es verdad que es un poco anómalo, pero en realidad es algo que viene pasando a lo largo de la historia repetidamente. Grandes ejemplos son, por ejemplo, la peste negra o la peste bubónica, que durante siglos han estado pululando por el mundo y sin ningún tipo de terapia. Entonces la gente tenía que responder con lo que tenía. Y lo que tenía era lo que tenemos hoy nosotros, o bastante menos, pero que es el confinamiento, que son las medidas de distanciamiento, y eso se ha repetido a lo largo de la historia. De todas maneras, hubo desde luego un antes y después con la generación de los antibióticos. O sea, todas las pandemias de origen bacteriano, con el origen del antibiótico, que fue hace poco, en los años 30, se empezaron a vender. Pues entonces ya estas pandemias como la peste dejaron de ser un problema. Hoy hay gente que sí, que se infecta de la peste, pero no es un problema. Vas al hospital, te dan un antibiótico y ya está. El riesgo entraña, claro, que los antibióticos no sean efectivos, pero bueno, eso en el futuro, por ahora, estamos bien y no es una preocupación actual, pero hay que investigarlo, desde luego. Sin embargo, para los virus no tenemos antibióticos. No. ¿Por qué? Porque son muy diferentes entre ellos. El virus de la gripe no tiene que ver con el virus del SARS. El virus del SARS no tiene que ver con el virus de la viruela. Son realmente extraordinariamente variados y tienen una capacidad de evolución mucho más mayor que cualquier otro organismo vivo. Entonces, pero sí se pueden hacer cosas. Por ejemplo, hay antivirales. Antivirales hay, por ejemplo, contra el SIDA. Un montón de antivirales. Y la terapia combinada contra el SIDA ha hecho que una plaga viral, como es el SIDA, muy importante, haya pasado de ser una enfermedad mortal a una enfermedad que se puede llevar con un buen tratamiento, ¿no? Lo mismo ha pasado recientemente con los pacientes de hepatitis C. Hasta hace unos años no había un tratamiento y ahora hay un antiviral contra la hepatitis C. Y el coronavirus se parece bastante más a la hepatitis C que, por ejemplo, a la gripe. Aunque al principio lo confundíamos con la gripe, pero no es por cómo el virus es, sino por los síntomas, que no necesariamente está ligado. Es un virus respiratorio, sí, pero no tiene que ver con la gripe. Y pasa y sigue pasando, por ejemplo, pues habréis oído hablar de la pandemia del Zika, habréis oído hablar también de la pandemia del ébola, que eso fue muy, 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 muy serio, porque el ébola es un virus que tiene una mortalidad enorme. Entre el 30 y 50% de los pacientes mueren. Sin embargo, el coronavirus es solo un 1%. Por lo tanto, algo está pasando. ¿Por qué los virus de repente han empezado a estallar? Bueno, las explicaciones que se tienen más o menos extendidas es que los virus, con la revolución industrial, la sobrepoblación, con la gente que viaja más, han tenido un sustrato más abonado para expandirse. Y el primer ejemplo, la primera señal fue en los años 20, los años 10, de 1910, 1920, que es lo que se llamó la gripe española, que se estima que mató a muchísima gente, por decenas de millones de gente a lo largo de todo el mundo. Lo que pasa es que pasó también durante un conflicto bélico y se tapó y bueno, pero pasó. Y un poco por esas circunstancias, porque estaba cambiando el mundo. Y el mundo está cambiando muy rápido. Los virus están ahí y el mundo, al cambiar, la interacción cambia y entonces se manifiesta. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Y por qué pasa esto? Vamos a ver. Una de las cosas que tenemos es que cuando industrializamos todo, también el campo, lo que hacemos son grandes explotaciones, por ejemplo, de animales, y esto desplaza a muchas especies autóctonas. Y dentro de esas especies autóctonas también hay virus que normalmente no están en contacto con los hombres, pero ni con los animales. Pero al romper ese ecosistema, de repente hay virus nuevos que saltan. Y eso, por ejemplo, pasó en China hace poco, donde hubo un SARS porcino, y muchos cerdos jovencitos se murieron y hay un problema agropecuario bastante serio. Y es un virus muy relacionado a este, para que veáis que no es una cuestión de personas, sino que la salud global tiene que ver con todos los seres vivos. Y los virus se transmiten de los mosquitos, se pueden transmitir de otros animales, de persona a persona.
Entonces, hay que pensar que sí, pasa. Esto pasa, ha pasado y probablemente vaya a volver a pasar. Pero no de una manera muy frecuente. Puede pasar, son eventos que pasan cada muchos años, ¿vale? No hay que verlo como una nueva cotidianidad, pero hay que estar muy atento porque sí que ha habido una frecuencia alta de pandemias seguidas. Y esto nos obliga a confinarnos hasta que tengamos una solución terapéutica. Pero lo que hemos visto en estos meses ha sido, yo estoy bastante impresionado en cuál ha sido la reacción mundial. En 3 meses, tan solo 3 meses, en todos los hospitales del mundo ya tenemos un kit específico para el diagnóstico del coronavirus. No solo uno, sino tenemos uno de PCR, tenemos otro serológico. Todo eso lleva detrás un desarrollo y un conocimiento y una coordinación y una producción y una infraestructura que yo creo que esto nunca ha ocurrido antes. Es algo bastante excepcional y es positivo, ¿no? Sin embargo, el confinamiento sí que ha ocurrido antes, pero también tiene aspectos positivos. Por ejemplo, Newton, durante un confinamiento de la peste bubónica, que hubo en Londres, pues se pasó un veranito, un verano, un año en su casa de campo y ahí empezó a darle a la cabeza y, por ejemplo, sacó la teoría sobre la óptica, empezó a pensar en la gravedad y bueno, los confinamientos también son un momento de pensar, de decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer mejor? Y bueno, yo, por ejemplo, lo he aprovechado, me he dado cuenta que puedo trabajar en casa y estoy pensando en ir a Segovia a pasar temporadas y trabajar desde casa. ¿Por qué no? ¿No? Entonces, también las sociedades evolucionan con este tipo de confinamientos, también las personas. ¿Y qué origen tienen estos virus? O sea, ¿por qué este virus que nunca se había conocido de repente salta? Tenéis que tener en cuenta que los virus se encuentran en los animales y a veces se encuentran entre ellos. Y cuando se encuentran entre ellos porque un animal está infectado por 2 virus diferentes, pueden recombinar. Pueden intercambiar el material genético, como hacemos las personas, un hombre y una mujer cuando tienen un hijo, están intercambiando el material genético, lo están barajando para que el hijo tenga uno nuevo. Y eso los virus lo pueden hacer. Es un evento raro, pero pasa. Y está en la base de la evolución de los virus. Entonces, este SARS coronavirus, ¿qué origen puede tener? Probablemente un murciélago se infectó al mismo tiempo de un virus SARS que afecta al pulmón. Y luego otro virus que es relacionado con el SARS que afecta más bien a las vías altas. Y entonces hubo una recombinación de tal manera que salió un virus que tenía las 2 características. Y a partir de ahí se expandió con el mundo que tenemos en cuestión de días por todo el mundo y ha pasado lo que ha pasado. Bueno, hay gente que dice, no habrá salido de algún laboratorio, no habrá sido algo manipulado. La verdad es que no se puede saber el origen de algo hasta que no se encuentra el origen. Y por hoy todavía no han encontrado cuál es el animal portador de este mismo virus. Y hasta que no lo sepamos no podemos contestar, pero es un virus que como nunca se ha descrito antes, pues nunca antes ha estado en un laboratorio. O sea que normalmente tendría que ser un virus natural. Y esto que ha pasado ahora con el coronavirus puede repetirse en el futuro también. Hay que tenerlo en la mente. Bueno, la situación ahora mismo yo creo que está bastante mejor que hace marzo. Conocemos mucho más de este virus y además no hace falta que lo explique porque están las noticias y conocéis cuál es la situación y conocéis cómo es este virus. Ya hemos hablado de que tenemos las herramientas de diagnóstico accesibles y habrá que seguir haciéndolas más accesibles. Y aunque la situación ha mejorado, sobre todo también con el verano, porque esta era una duda que teníamos. Teníamos la angustia de decir, bueno, vamos a tener que estar confinados durante cuánto tiempo, ¿no? Ahora estamos viendo en esta fase de desconfinamiento que como ha llegado el verano parece ser que el virus está más tranquilo y aunque siga habiendo infecciones, no es tan virulento y no se expande tan rápido como antes. Eso está bien, porque nos va a dar el verano para prepararnos en caso de que haya una segunda infección. ¿Vale? Y ese tiempo lo tenemos y ya hemos recorrido mucho y se va a seguir recorriendo. Por lo tanto, yo soy optimista. Y claro, vosotros, yo lo que he recibido muchísimas inquietudes es, ¿qué es lo que tengo que hacer para protegerme y para proteger a los demás? Está todo bastante explicado, o sea, están las normas de protección
Y a medida que vamos conociendo más al virus, pues estas cosas pueden cambiar. Tiene que ver con lo que decía antes, de la ciencia de fractura, que hay que consolidarla. Estamos recibiendo información, pero luego hay que consolidarla para realmente tomar las medidas efectivas. ¿Y qué sabemos ahora del virus? Bueno, lo que sabemos del virus es que puede ser asintomático, ¿no? Y eso al principio no lo sabíamos. Y por eso las medidas llegaron a lo mejor tarde, porque no se sabía si la gente estaba infectada o no, paramos o no paramos. Solamente cuando la gente empezó a infectarse, a ver los síntomas, se paró, pero claro, no sabíamos que el virus llevaba ahí ya seis días. Entonces, ahora sí, como lo sabemos, podemos tomar medidas para las siguientes infecciones, tenerlas más controladas. Y eso es positivo. Sabemos de este virus que tiene un periodo de incubación de 1 o 3 días asintomático, que sin embargo sí que puede hacer que las personas transmitan la enfermedad. Tú no sabes que tienes el virus y lo estás transmitiendo. Luego ya hay una fase en la que ya empiezas a tener los síntomas y puede ser más corta o más larga, pero al final de la fase, si es lo suficientemente larga, te inmunizas. ¿Qué quiere decir inmunizarse? Que te proteges. El sistema inmune reconoce al virus y es capaz de protegerte. Eso es muy buena noticia. El virus del SIDA, por ejemplo, no da esa señal y ese es el éxito que ha tenido el virus del SIDA para tener infecciones durante años, ¿no? Que es cuando se consigue no inmunizar y escaparse. Sin embargo, el SARS inmuniza. Y eso es garantía de que una vacuna será posible antes o después. Ahora, con esta información que tenemos, ¿cómo debemos actuar? Porque veo que la gente dice, bueno, tengo síntomas, tengo un catarro, no sé qué hacer. Si me hago la prueba, si no me hago la prueba, si me quedo en casa o no me quedo en casa. Bueno, si hacemos un poco el análisis de los pocos factores que sabemos seguros sobre este virus, tenemos que pensar que, claro, nosotros podemos tener el virus y no saberlo. Y entonces, claro, ¿cómo vamos a hacernos un diagnóstico si no tenemos síntomas? Bueno, hay una manera de abordar ese tema. Y es que cuando una persona tiene síntomas y le detectan positivo, tiene que avisar a todo aquel con el que ha estado en los últimos días. De tal manera que esas personas saben que han estado expuestas y pueden hacerse el test y ver si son positivos, porque el test de PCR dará positivo aunque no tengas síntomas si tienes el virus replicando. ¿Vale? Entonces, vas a hacerte el test, te haces el test, si sale positivo, te quedas en casa. Si no sale positivo, quiere decir que no, en teoría, te has infectado y no te quedas en casa. De esa manera, podemos ir atrás en el tiempo, ¿eh? Y podemos hacer que la gente que tiene el virus lo sepa, aunque no tenga los síntomas. Pero claro, para eso hace falta muchos diagnósticos muy accesibles, seguros, y eso es el trabajo que va a haber que hacer este verano para que cuando llegue el invierno, si hay un rebrote, estemos preparados. Luego, en la vida cotidiana también va a cambiar. O sea, no vamos a estar todo el día confinados. Eso no es posible. No es posible ni económicamente a largo plazo, ni es saludable, en general. Entonces, ¿qué es lo que hay que intentar? Hay que intentar, en primer lugar, lo que se ha visto es que este virus se transmite muy bien en ambientes cerrados. O sea, los grandes contagios han ocurrido en ambientes cerrados donde la gente está durante mucho tiempo y con sistemas de ventilación cerrados. ¿Por qué? Porque el virus se acumula, se acumula, se acumula y llega a un nivel en que infecta a los demás. En la calle, si estamos en la calle y no nos acercamos mucho a la gente o no hay una exposición de contacto muy fuerte, el riesgo es mucho menor, ¿vale? Y aquí estamos hablando de riesgos, no de sí y no, sino de riesgos. Pero es un riesgo que no es muy alto. Y entonces tú puedes mantener una distancia de seguridad, o estar con gente, sí, a lo mejor no tener esa distancia de seguridad con poca gente y reunirte con poca gente para que no haya grandes aglomeraciones de gente que pudieran resultar en una infección demasiado grande. Pero eso tampoco parece que sea imposible, ¿no? Parece que sí podría hacerse sin mayor trastorno. Y luego a nivel laboral también hay que evitar esas aglomeraciones. Hay que intentar trabajar desde casa siempre que se pueda
Y cuando se trabaja en el trabajo, pues intentar no coincidir mucha gente en el mismo espacio, ¿vale? Y si se coincide, que esté bien ventilado, ventanas abiertas. Esto me recuerda mucho a mi abuela Lorenza, porque ella, claro, sí vivió la época en la que no había antibióticos. Y entonces cuando llegaba en las mañanas de enero, de repente cogía, abría la ventana de par en par y decía, esto hay que airearlo, esto hay que airearlo. Y yo decía, pero abuela, ¿qué te pasa? Que me voy a helar. Bueno, pues lo que le pasaba es que ella estaba acostumbrada a estos tiempos de pandemia, a esta cultura de la pandemia de airear, dejar que entre el aire fresco y que se vaya la acumulación de patógenos, ¿no?, de la sala. Sí. Bueno, y en cuanto al futuro, ¿no? ¿Cuál es el devenir? ¿Cuál es el devenir que nos espera? Bueno, como os he dicho, yo estoy bastante positivo. Y todas estas medidas que vamos a ir tomando no van a ser para siempre. Se acabarán el día que tengamos una vacuna contra el coronavirus o una terapia viral que frene la infección. ¿Y esto cuándo puede ocurrir? Bueno, es muy difícil dar pronósticos, es muy difícil, pero al ritmo que vamos es bastante plausible que para el año que viene pueda haber una vacuna que podamos distribuir. Entonces, sabemos que en verano pues, podemos estar más tranquilos, luego en invierno mucho más cautos, preparados, atentos, pero tampoco hay que desesperar. Simplemente hay que mantener un ritmo de vida bien, positivo y tener cuidado con ciertas cosas y seguir ciertas recomendaciones. Ya está. Una de las preguntas que me hacen mucho es, y que veo mucha confusión, es en las diferentes pruebas a las que estamos sometidos, ¿no? Está la prueba de la PCR y está la prueba de lo serológica, ¿vale? Y entonces la gente dice, me da positivo, me da positivo. Bueno, hay que tener en cuenta que las pruebas no nos están diciendo lo que queremos saber, nos están diciendo algo muy concreto, científicamente muy concreto. Y hay que saber interpretarlo para luego tomar las decisiones. Por ejemplo, la PCR lo que está haciendo es detectar el RNA viral, o sea, al virus en sí mismo, lo está detectando en tu organismo. Entonces, si tú tienes PCR positiva, quiere decir que el virus está dentro, ya está ahí en ese momento que te has tomado la muestra, lo tienes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que puedes tener la PCR, los niveles de la PCR muy altos. Eso quiere decir que la infección está ahí funcionando y te tienes que quedar en casa, ¿vale? O te pueden dar, la PCR te puede dar resultados casi mínimos. A veces incluso la PCR no es capaz de detectar si hay muy poco virus o hay restos de virus que no están vivos, pero están ahí, no es capaz de detectarlo. En todos esos casos, si el positivo de la PCR lo que nos va a decir es que tenemos que quedarnos en casa y tenemos que avisar a toda la gente con la que hemos estado en contacto. Luego están los test serológicos. Los test serológicos lo que detectan es si el virus ha estado en tu cuerpo. Lo que lo detectan son los anticuerpos que genera tu cuerpo en respuesta al virus. Entonces, cuando tienes el famoso test serológico, que he visto ya unos cuantos, IgM, IgG, son los dos anticuerpos que se están midiendo, ¿vale? El IgG es el más importante, porque el IgG te está diciendo si estás o no inmunizado. Si tienes un IgG alto, quiere decir que probablemente estás protegido. O sea, no, probablemente no, estás protegido contra el virus. Y eso es buena noticia. Normalmente pasa después de una infección sintomática y suficientemente larga. Y luego tienes el IgM. El IgM es un anticuerpo un poco extraño porque es un anticuerpo que lo que hace es, cuando está empezando la infección, el cuerpo echa ese anticuerpo como una especie de bloqueo total. Es un anticuerpo que hace una especie de bola y entonces esa bola se pega a todo y reúne a todos los posibles virus que hay alrededor para neutralizar desde un primer momento la infección. Entonces esos niveles suben y bajan. Suben y bajan, por ejemplo, si tú estás inmunizado y de repente entras en contacto con el virus, pues va a subir. Pero claro, y muchísimo, va a subir muchísimo. O sea, eso es lo espectacular del sistema inmune. Y eso lo que te está indicando es que estás bien, que estás sano, que has estado en contacto con el virus y que lo has expulsado. ¿Vale? Es buena señal. Pero no quiere decir que seas positivo, que tengas el virus, que tengas que quedarte en cuarentena. Ante la duda, siempre preguntar a vuestro médico de cabecera. Y las pruebas, claro que sí, tienen que estar también guiadas por los síntomas
que interpreta un médico de cabecera. Pero lo importante es seguir las instrucciones y no preocuparse en demasía, porque tenemos todas las herramientas. Simplemente hay que usarlas bien y tranquilamente. Y entonces en el futuro tenemos que ganar ese tiempo. Tenemos que intentar que la gente se infecte lo menos posible para que la población más sensible no se arriesgue a morir por la infección. Y eso es lo que estamos intentando hacer con todas estas medidas. Pero el objetivo es ganar tiempo para conseguir la vacuna. Y yo creo que ya queda menos. Y luego también hay que reflexionar un poco sobre cómo estamos tratando el tema de la investigación a nivel general y más en concreto en España. En Francia incluso también. Realmente le estamos dejando la investigación de lado. ¿Se hubiera podido evitar si hubiéramos investigado más? Y bueno, la respuesta es que sí. No evitar, pero hubiéramos podido llegar a una situación donde estamos mucho más rápido y mucho más efectiva. Si no se hubieran parado las investigaciones, por ejemplo, sobre el SARS del 2003, hoy podríamos tener medicamentos contra el SARS del 2003 que funcionarían contra este SARS, porque se parecen mucho en la maquinaria de replicación. Sin embargo, no los tenemos. Si hubiéramos tenido una vacuna contra el SARS, pues hubiéramos podido modificarla mucho más fácilmente para este nuevo COVID y hubiéramos ganado tiempo. Y ese tiempo se traduce en dinero, se traduce en esfuerzo y se traduce en vidas humanas. O sea que sí, la ciencia la hemos dejado de lado y al final se acaba pagando. Quizás con el compromiso de todos, de los ciudadanos, exigiendo a los gobernantes que presten más atención a la ciencia, y no solo a la ciencia, sino a los científicos a la hora de tomar decisiones, yo creo que irían las cosas un poco mejor, sino bastante. Sobre todo en un contexto del mundo cambiante que tenemos, donde este tipo de infecciones emergentes parece que se están reproduciendo cada vez más frecuentemente y parece ser que va a ser un poco el futuro, ¿no? El futuro a tener en cuenta para combatir. Por lo tanto, es responsabilidad de todos. Yo como científico, bueno, a mí me encanta mi trabajo, o sea que yo lo haría igual, ¿no? pero sí, yo creo que no vale solo con tener científicos apasionados o científicos más o menos brillantes, o todos son importantes, sino el apoyo y la conciencia de la ciudadanía de exigir a sus gobernantes electos que no puede ser que se deje la investigación y por tanto el futuro de todos al aire. Así que bueno, esa es mi reflexión de clausura. Y ahora si queréis podemos entrar más en preguntas si tenéis alguna duda y queréis preguntar algo o debatir algo. Genial. ¿Me oye? Sí. ¿Hola? Sí, hola. José María. ¿José María? A ver, hola. José María. Muy buenas. Sí, no sé si se me ve y se me oye, ¿sí? No, ahora veo otra imagen, José María. A ver. Estoy aquí, ¿eh? Ahora te veo. Hola. Estoy aquí. Yo sé que tienes algunas preguntas guardadas. Para los que no lo conocéis, es José María Chaparro, el director adjunto de Caja Viva, Caja Rural, que ha estado escuchando muy atento toda la presentación de Juan Reguera y tiene preparadas unas preguntas, ¿a que sí? Así que vamos a dar paso a José María para que haga esa primera reflexión. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a Juan por compartir su valioso tiempo con nosotros. Ha sido una maravilla escucharle y darle las gracias a todas las personas que están aquí conectadas, que son muchas. Se ve que hemos acertado, Beatriz, con el ponente, como no podía ser de otra manera, y con la temática. Yo no voy a acaparar preguntas, solamente tengo una. Nosotros llevamos a nivel de entidad con un plan de contingencia montado desde febrero de este año. Puedo decir que gracias a los científicos, a lo que se ha publicado y a Dios y a todo, pues hemos salido bastante bien y ahora estamos ya en fase de desescalada, pero seguimos mirando al futuro, Juan. Y todo apunta a que podría haber en invierno, en otoño-invierno, un rebrote, ¿no? Eso también me ha parecido deducir de tus palabras. ¿Qué probabilidad le das a que eso pueda suceder? Bueno, las probabilidades son muy altas, porque normalmente las infecciones se frenan de manera natural
cuando llegas al estado de inmunidad colectiva, ¿vale? El estado de inmunidad colectiva con este virus que se transmite tanto es elevado. Estamos hablando de hasta el 70% de la población. Estamos al 5-12. ¿Vale? Entonces, sí es bastante alta. Ojalá el verano se lo lleve por delante, ¿eh? Pero hay que estar preparados porque la probabilidad es muy alta. Y además, se vaticina que como el virus ya está instalado, o sea, a un nivel bajo, pero está un poquito instalado, pues entonces va a ser más agresivo. Hay que estar muy atento. De todas maneras, yo creo que se va a poder controlar, ¿eh? Pero hay que estar muy atento. Muchas gracias. No quiero acaparar preguntas, que seguro que hay 200.000. Si sobrara tiempo, yo lanzaría más. Muchas gracias. Sí. Yo tengo una pregunta, Juan. ¿Sí? Sí. Antonio. Hola, Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Juan? Bueno, gracias por la explicación. Voy a hacer una pregunta muy personal. Pongamos que en el cuerpo del hombre entran de 10 a un bicho, a un virus. Me explico, de 10 a 1. El 10 es letal, el 8 es muy grave, voy descendiendo hasta lo que es un asintomático. ¿Me entiendes, Juan? Sí, sí, bueno, ese es un razonamiento que sí, funciona, Y pero solamente mi, tener en cuenta un factor, que es la cantidad de virus. Sigue siendo. justo, mi pregunta es, pongamos que el máximo que entran son 10 y el mínimo que fuere 1. Y en ese grado, el 10 es la muerte, el 8 es muy grave, etcétera, etcétera, hasta descender al 1, que es muy leve. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Sí, que es un asintomático, ¿no? El famoso asintomático. Ahora es una pregunta muy particular y perdón, yo soy asintomático. Mm. La cuestión viene, ¿cómo actúo o cómo actúa un asintomático una vez que ya lo has sabido? Vamos a ver, por ejemplo, si tú eres asintomático, quiere decir que te has hecho la prueba del PCR y te ha dado Claro. positivo. ¿Y cómo actúa un asintomático con respecto a la gente? Bueno, pues exacto. Pues, en primer lugar, tranquilamente, porque no pasa nada, ¿eh? Es normal. Entonces, lo que hay que hacer, o sea, puede pasar, no es normal, pero puede pasar. Entonces, como estaba diciendo antes, en el momento que das positivo, deberías comunicarle a la gente con la que has estado normalmente los 3 últimos días, o por el WhatsApp, decir, oye, que he dado positivo. Y entonces la gente dice, pues estuve con Antonio el otro día y ha dado positivo, pues a lo mejor me voy a hacer yo la prueba, ¿eh? Y entonces se hace la prueba, da negativo, no se lo has pasado, sigue su vida normal. Y entre esta gente, pues habrá algún positivo, entonces ya lo sabe y dice, bueno, pues me quedo en casa, y lo ha sabido a tiempo para no transmitirlo más. De esa manera cortamos la cadena de transmisión, Justo. ¿no? Eso es un poco lo que se viene haciendo en Corea. Por ejemplo, tienen una aplicación del móvil que lo hace automático. Das positivo, lo metes positivo y entonces la aplicación le va diciendo a todo el mundo, oye, cuidado que has estado expuesto. ¿Vale? Y entonces la gente dice, vale, pues me hago el test. Claro, luego van a hacer el test y ya se puede hacer un test. O sea, que quiere decir que están muy, muy capacitados para acoger a la gente y hacerles el test de tal manera que de una manera confinada tienen ahí unas cabinas como telefónicas y tú vas, tiene una cabina aislada, entonces no tienes contacto con los demás, porque uno de los problemas es ir al hospital a hacerte un test. Eso parece ser que lo están evitando a domicilio, ¿no? Test a domicilio creo que están haciendo en Segovia. Sí, bueno, yo lo hice particular hace 2 meses y pico que lo he tenido, ¿no? Ajá. Pero evidentemente dices, ¿cómo vivo yo ahora? Quiero decir, yo estoy inmunizado, yo no lo puedo transmitir ahora. Es mi Vale. pregunta, ¿lo puedo transmitir? ¿Te has hecho el test serológico Sí, y te da positivo en IgG? sí, Entonces estás inmunizado y no no lo, tienes la no lo PCR transmito. negativa. La PCR te ha dado negativa. Sí, Entonces la probabilidad de que vuelvas a coger el virus o que cogiéndolo lo transmitas es remotísima. sí. De verdad, no te tienes que preocupar. Porque ocurre una cosa extraña, yo no sé la gente si hay aquí alguien que lo ha tenido, es el complejo de culpabilidad de que yo, antes del confinamiento, estuve por la calle y lo pude transmitir a cualquier persona sin saberlo. Ya. Y entra una culpabilidad. Este es el juego psicológico del virus, ¿eh? Sí. Pero la verdad, Antonio, es que no tienes ninguna responsabilidad. No hay nada que pudieras hacer.
Es un efecto psicológico. Sí, sí, pero sin embargo he tenido ese problema y lo he eliminado. Y le has eliminado y ya te puedes olvidar de él. Yo entiendo ese razonamiento, es muy duro, porque te sientes culpable Sí, de haberle causado la enfermedad a otra gente, pero no lo eres, no eres culpable. El virus te ha usado de vehículo, pero sí. no podías haberlo evitado. Es como un fenómeno natural, como sentirse culpable de un huracán o de un tsunami. Bueno, Me pasa. Bueno, en estos momentos ya no lo transmito y me quedo a gusto. Y Juan, gracias. continuamos con las preguntas porque hay mucha gente que quiere preguntar. Tenemos una pregunta de Vicky que nos la ha pasado al principio. Dice, hola, ¿se sabe cuánto tiempo dura la inmunidad? Bueno, saber cuánto tiempo dura la inmunidad es una cuestión de tiempo. Entonces, los datos que tenemos es que el SARS coronavirus antiguo parece ser que 2 años después las personas infectadas seguían inmunizadas. Entonces, más de 2 años no se sabe, pero 2 años parece ser, por comparación, que sí. Los niveles de IgG son muy altos y eso es esperanzador. Hay otra pregunta de Ana que comenta, en Francia hoy hay 100 nuevos infectados. ¿Es una cifra alta? ¿Qué significa nuevos infectados? ¿Incluye a los que tienen anticuerpos o a los que consultan por tener la enfermedad? Bueno, para eso hay que mirar los datos, la letra pequeña, de cómo están dando esos datos y con qué. En teoría, los nuevos infectados son positivos en PCR. Y normalmente no, los positivos en PCR que han pasado la enfermedad son gente que no se ha inmunizado, o sea, que no tiene anticuerpos. Pero si tienes anticuerpos, normalmente no vuelves a dar la PCR, es muy raro. Vamos a ver, la biología no es una ciencia exacta como la física. Y puede pasar un poco de todo, pero hay que pensar en las probabilidades. Y la probabilidad de que estando inmunizado puedas volver a tener el virus replicando es bajísima. Porque este virus no tiene una capacidad de mutación tan grande. El virus es lo que es. Entonces, una vez que lo reconoces, lo reconoces. No sé si me explico. O sea, 100 nuevos infectados en toda Francia, que tiene 60 millones de personas, es muy bajo. Tenemos otra pregunta de Javier Tejedor, que es el presidente de la Asociación Andrés Laguna para la Promoción de las Ciencias de la Salud y veterinario. Comenta, en veterinaria tenemos algunas enfermedades por coronavirus, como la bronquitis infecciosa de las aves, y disponemos de vacuna, pero su efectividad no es muy alta. ¿No nos estamos haciendo muchas ilusiones por tener una vacuna rápida en humanos y que sea eficaz? Ilusiones. Yo creo que es posible. Pero claro, aquí nadie puede garantizarlo. Existe la posibilidad de que no sea posible. Sí, existe la posibilidad, pero el nivel de inmunización que consigues con la infección viral es muy alto. Y luego el interés que hay a nivel internacional y todo lo que se está poniendo en el asador para conseguir la vacuna no tiene precedentes. O sea que si se puede tener una vacuna y se puede tener una vacuna efectiva, se va a tener, no me cabe ninguna duda. Y cuanto antes. Ya veremos, ¿no? Ya veremos, pero yo, efectivamente, no todas las vacunas funcionan bien. Hay vacunas que funcionan regular. ¿Y cómo se consigue una vacuna que funcione bien? Pues invirtiendo mucho, investigando mucho y mejorándola mucho. Luego hay un balance, ¿no? De hasta qué punto, bueno, me voy a gastar dinero en desarrollar una vacuna para las aves. Está ese equilibrio, ¿no? Pero para humanos no me cabe la menor duda de que se va a poner toda la carne en el asador. Otra pregunta, esa inquieta a mucha gente también. Si el aumento de temperatura, como estábamos comentando aquí con el verano, reduce la transmisión, ¿por qué en Brasil y en otros países que están ahora mismo en verano tienen un contagio tan elevado? Pues esa es una muy buena pregunta. Porque, y además no sé si te la voy a saber contestar, pero si nos fijamos en Europa, ¿vale? Porque claro, hay muchos factores. Esto es algo multifactorial, las pandemias, ¿vale? Tiene que ver con la cultura, tiene que ver cómo la gente vive, la salud general de la gente, ¿vale? Y la temperatura es uno de los factores, pero no es el único, ni mucho menos. Entonces tienes que pensar un poco en global. En Europa tenemos todos más o menos el mismo estilo de vida, similares sistemas de salud, y entonces sí, en Europa podemos comparar un poco mejor, ¿no? Pero comparar con Brasil es muy arriesgado, ¿no? Sobre todo en Brasil hay poblaciones indígenas que que no tienen ninguna asistencia sanitaria, que lo del confinamiento pasan de ello
Pues es verdad que las temperaturas son altas. ¿Por qué el virus aguanta más? Bueno, porque otros factores probablemente contrarresten ese efecto de la temperatura y consiga que el virus evolucione mejor en Brasil o en otros países de América Latina, América Central. En Europa está Grecia. Grecia es un país que las medidas no tomó medidas, básicamente muy pocas. Y es un país que está conectado a Europa como cualquier otro. Sin embargo, los niveles que han tenido de infectividad son muy bajos y no han hecho nada en particular. No, son muy como nosotros, no hay explicación. Está la temperatura y a lo mejor las condiciones climatológicas, por ejemplo, pues, que salgan al aire libre, por ejemplo, estar al aire libre en vez de cerrados y tal. Así que, pero es una buena pregunta que no se puede contestar así. Tenemos otra pregunta, dice una persona. Hola, tengo un niño de 10 años que en septiembre tendría que empezar a jugar al fútbol en un equipo. ¿Ve factible la posibilidad de los juegos en equipo sin correr muchos riesgos? Pues yo también tengo a mi hijo que se va a apuntar al fútbol y no sé si el año que viene va a ser posible. Pero yo creo que sí. Va a ser una decisión política, ¿eh? Va a ser una decisión política en la cual se van a poner riesgos y ganancias y tal. El virus se transmite sobre todo, bueno, haciendo deporte sí se puede transmitir, pero sobre todo en ambientes cerrados. Si los ambientes están ventilados, se transmite menos, pero el riesgo siempre está y siempre va a haber un riesgo. ¿Cómo manejar los riesgos? Depende de las decisiones. Yo tengo que decir una cosa, en eso no me como mucho la cabeza. El gobierno tiene los expertos, el gobierno tiene la información no que tenemos nosotros, sino la actual. Y entonces lo que decidan ellos probablemente sea la mejor decisión, va a ser mejor decisión que la que cualquiera pueda tomar. O sea que en ese aspecto estoy tranquilo y bueno, habrá que ver qué deciden, si podemos jugar al fútbol o no. Otra pregunta. En Oriente Medio hay poco contagio. Lo atribuyen a la alta tasa de vacuna contra la tuberculosis, a la talasemia menor, etc. ¿Se sabe por qué hay tan poco contagio allí? Bueno, el caso es que el tema de las vacunas, de la reactividad cruzada de las vacunas, en concreto para la tuberculosis, sí que se ha visto y se está comentando, pero todavía no está la cosa, yo no estoy convencido todavía de eso. La temperatura, claro que sí, la temperatura es un factor, pero también el estilo de vida y otras muchas cosas, ¿no? Es difícil hacer comparativas, ¿no? Porque cambia tantas cosas que no puedo decir una cosa o la otra. Otra pregunta de José María de la Fuente. ¿El objetivo de un virus es eliminar al huésped o no? No. El objetivo de un virus es vivir. Y entonces, si mata al huésped, es un mal negocio, ¿no? De todas maneras, esto, por ejemplo, de SARS, el éxito que tiene es que no mata mucho. Un 1% es muy poco. Y eso es lo que le permite evolucionar de esa manera exponencial. No, los virus lo que quieren es perpetuarse. Ese es el objetivo final. Y para eso utilizan diferentes tácticas y técnicas. Y, por ejemplo, hay virus que son muy tóxicos para el humano, pero no para el animal, y entonces es en el animal donde el virus vive, ¿no? Lo de los hombres es más accidental, digamos, ¿no? Sí. No, el objetivo del virus no es matar. Me salta antes una pregunta sin querer de Paco. Es verdad que se ha hablado mucho, estábamos antes limpiando todos los pomos de las puertas, desinfectando zapatillas, desinfectando bolsas de la compra. Y nos hace una pregunta Paco, pero que nos la hacemos yo creo que todos. ¿Dónde se queda el virus aparte de las habitaciones, metales, plásticos, papel? Es decir, ¿hasta dónde tenemos que volvernos locos limpiando, desinfectando y hasta dónde no? Bueno, hay que ser prácticos. Tampoco vamos a estar todo el día limpiando, ¿no? Hay que hacer otras cosas, ¿no? Que sé, leer. Entonces, llevar un protocolo. Por ejemplo, cuando salimos a la calle, siempre que entremos, pues sabemos que tocamos el pomo, sabemos que entramos, nos lavamos las manos, y entonces si hay que desinfectar algo, se desinfecta el pomo y se desinfecta el tal, pero no tienes que desinfectar la casa, ¿vale? Luego los zapatos se pueden dejar fuera. Si alguien tiene un zapatero ahí fuera antes de la entrada, pues se puede dejar ahí y de esa manera evitas meter los zapatos y las partículas del zapato dentro, ¿no? El tema de las partículas en verano va a ser menos importante porque la temperatura va a hacer que el virus se quede menos tiempo en las superficies. Pero siguiendo ese tipo de protocolos debería ser suficiente. No es
la manera de transmitirse más común, la de por contacto. Pero hay que tener cuidado. Paco nos decía, pero creo que ya está respondida, que un paciente con coronavirus en una habitación abierta transmite menos el virus. Entendemos que sí, porque estamos en un espacio abierto. Sí, efectivamente, o sea, él saca todos los virus igual, ¿no? Lo que pasa es que la habitación abierta permite que los virus salgan. Si tú la cierras, se acumula y se ve un efecto ahí submarino, que eso aumenta el nivel de virus por metro cuadrado y entonces esa infección que vas a tener tú va a ser mucho más importante, porque hay muchos más virus acumulados. Nos pregunta nuestro amigo Luis Besa del periódico Acueducto 2 que por qué se ensañó el virus en Segovia. ¿Cuál es su opinión? Bueno, ese también es un tema de difícil respuesta, pero vamos a ver, hay dos factores. El primero es la cercanía con Madrid. Mucha gente de Madrid va a Segovia, que vive en Segovia. Ahora hay gente, creo que hay gente, ¿no?, que vive en Segovia y va a Madrid a trabajar. O sea que puedes considerar Segovia como Madrid, un poco. Pero luego es más familiar. Ahí está el factor del hospital y una parte muy importante de los contagios se producen en el hospital. La gestión del hospital es importante. Luego, pero no quiere decir que sea la causa, ¿eh? Digo que pues, uno de los factores que se puede jugar con él para reducir. Luego hay otro que es cuánta gente vive y cómo vive la gente en casa. ¿Cuál es la unidad familiar en Segovia mediana? 4 o 5 personas. Cuantas más personas en una unidad familiar y en espacios más reducidos, pues entonces el virus se va expandiendo mejor. Los pisos de estudiantes en Madrid, por ejemplo, han sido increíbles. Se ha infectado todo el mundo allí. Yo no sé si en Segovia también ha pasado un poco lo mismo con los estudiantes. Entonces hay varios factores, ¿no? Y habría que mirar en ellos. Probablemente las relaciones sociales más cercanas, el ir de casa de tu madre y tal, no sé qué, estar más tiempo con la gente. Puede que seamos simplemente más cercanos en Segovia que Madrid, que en otros sitios. Tenemos otra pregunta de Consuelo Cuenca. La información actual, la conciencia y la responsabilidad individual juegan un gran factor en poner en marcha las medidas de protección. ¿Por qué hay tantas diferencias entre las comunidades en el número de infectados? Bueno, pues eso esto es epidemiología pura y dura. Ahí no me quiero meter demasiado, pero ¿por qué en unas comunidades sí y en otros no? Es un efecto casuístico un poco. Es como el virus ha penetrado, ¿no? Tú cuando te infectas te puedes infectar por muchos sitios. Te puedes infectar por la nariz, te puedes infectar por la boca, por los ojos, por la mucosa. España se infectó por Madrid. Y entonces eso va a determinar luego cómo por Valencia, Madrid. Y eso va a determinar luego cómo se va a extender por las diferentes provincias. El virus es el mismo, pero hay casualidades de la vida. Una pregunta de Beatriz. Buenas tardes. ¿Se puede transmitir por comida? Es decir, alguien tose en una cocina encima de una empanada que luego se vende. ¿La comida podría ser un vector? Sí. Sí, hay que tener cuidado. Otra pregunta de Rita. ¿Qué recomendaciones daría el gobierno de cara a la vuelta al curso escolar? Bueno, al gobierno... hombre, hay que estar preparados. O sea, no hay excusa, hay que estar preparados, ponerlo todo en el asador. Yo creo que el objetivo va a ser poder detectar a la gente que tiene el coronavirus y a una cantidad muy importante de gente en el menor tiempo posible. Ese es el reto, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Intentar producir los test más baratos, organizar muy bien el muestreo de test porque tiene que ser muy eficiente y tiene que ser rápido y tiene que ser seguro. Entonces, ¿cómo van a gestionar eso? Eso va a ser un reto alucinante. Entonces, yo creo que los mejores consejos es fijarse en los países que lo han hecho mejor e intentar aplicar sin ningún tipo de complejo ni que luego me vayan a decir aplicar aquello que ha funcionado en otros países. Por ejemplo, en Corea estaba hablando, ¿no?, de las cabinas. Ellos también tienen una manera de tienen el autoservicio, el autodiagnóstico, donde tú vas con tu coche, que no sales del coche, no te metes en una habitación de espera, tú estás en tu coche, entonces abres la ventanilla y hay uno que te coge y tal y cual. Eso evita que el médico tenga que ir o el enfermero tenga que ir a hacerte la prueba a tu casa y estar todo el rato dando vueltas. O sea, todo ese tipo de
de razonamiento, de optimización de los procedimientos para ser efectivos y rápidos. Incluso la aplicación del móvil, yo creo que es interesante, aunque tiene problemas, porque claro, los localizadores, con quién has estado, es información que no se quiere, que es una información muy privada y tiene problemas. Eso, pero es una herramienta utilísima. Habrá que ver. Mi consejo es que copien lo que funciona. Yo tengo una pregunta antes de seguir. Ha habido mucho debate con que si era útil hacer test a toda la población. Primero dijeron que sí, que era absolutamente necesario, luego se dijo que no era necesario. En algunos sitios lo están haciendo por su cuenta, a todos los habitantes en otros sitios no. ¿Qué opinas? Depende del objetivo que busques. Si lo que quieres es saber más o menos cuánta gente... Vamos a ver, si tienes una muestra estadísticamente representativa de una población, por ejemplo, como 40 millones de personas, ¿vale? Si coges 1 millón, es estadísticamente bastante representativo y para eso tenemos la estadística, ¿vale? Entonces, no hace falta hacerle un muestreo a todo el mundo. No hace falta hacer un muestreo en todo el mundo. Sí hacer muestreos aparte para tener una idea global, pero hacerle un muestreo a todo el mundo no sé qué información de más si te has infectado, si no, porque tú no vas a, por ejemplo, dices, vale, si diagnosticamos a todo el mundo, ya sabemos quién está infectado, quién no, aislamos, solucionamos, no funciona así. No funciona así. El virus va a seguir en los animales, en gente que venga de fuera, entonces no soluciona realmente nada. La información que quieres saber es más o menos cuál es el estado inmunitario total y luego lo que te tienes que interesar es por la gente que se está ahora. Es muchísima energía, hay que gastar la energía de manera eficiente. Nos pregunta Paco, ¿cómo es posible que una familia de 4 miembros se infecten 2 personas y otras 2 no, incluso durmiendo juntos? Incluso durmiendo juntos, o sea, 2 personas. Gente que ha vivido en la misma casa, aquí se han dado muchos casos de familias que el marido lo ha tenido, la mujer no, o al revés, el niño y la mujer sí, el marido no. Viviendo, conviviendo, comiendo, todo. Bueno, ahí hay muchísimos factores, es multifactorial, ¿vale? Pero puede ocurrir, sí puede ocurrir. ¿Cómo puede ocurrir? Puede ser, hay pacientes y pacientes, hay pacientes que transmiten muy bien y otros que no transmiten tan bien, porque consiguen controlar la carga viral y de alguna manera pues no lo llenan todo de virus, ¿vale? Y otros que sí, y entonces lo llenan todo de virus y tal. Pero claro, eso no es intencionado, es una interacción entre el virus y el paciente, ¿vale? O sea, que tampoco, de hecho, se les llama súper contagiadores, pero ya no, porque claro, estigmatiza un poco y no es así, o sea, es una cuestión de interacción. Entonces, Perdona. Sí. Ah, no te escuchaba. No, estaba haciendo otra pregunta. Sí, continúa. Bueno, pues eso tiene mucho que ver. La persona infectada es que tiene mucho título viral y luego, ¿qué condiciones vives? ¿En una casa de 50 metros o en una casa de 500 metros? ¿Estás viviendo con un sistema bien aireado o estás viviendo más bien en un sótano? ¿O no? Y de hecho, se estoy poniendo aquí otros factores. Eso también juega su papel. ¿Existe diferente comportamiento de la enfermedad entre hombres y mujeres? Pregunta de José María Lafuente. Eso he oído, se dice, pero a mí no me convence. A mí no me convence. Yo creo que sí hay una mayor incidencia en hombres de mortalidad, pero como pasa con las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades que están asociadas también al coronavirus, ¿no? Como grupos de riesgo. O sea, que hasta qué punto no me queda claro que sea significativo que por ser el hecho de ser mujer o hombre, el coronavirus te infecte más o menos. José Víctor García nos dice, has hablado de la importancia de los kits diagnósticos. ¿Qué fiabilidad le das a los test de anticuerpos? No es el 100%, ¿eh? No es el 100%. Cada test tiene su fiabilidad y entonces los test de anticuerpos te pueden dar un negativo y ser positivos. O sea, tú eres positivo y el test te da negativo. Entonces te lo repites y luego te da positivo. La fiabilidad... Pero los buenos test serológicos sí que sí pueden tener por encima del 80%. Por ejemplo, todos los tests, hay diferentes tests, ¿vale? Los de la banda, hay unos que son muy sencillos, esos tienen mayor capacidad de error, son menos. Pero luego los que hacen en el laboratorio hay otros tests que sí son mucho más precisos. Entonces, 95%, 80%, 90%, dependiendo de la serie, del lote. Los de PCR son más... ¿Qué recomendaciones daría para las piscinas este verano?
Bueno, para las piscinas de este verano, pues eso es una buena pregunta. Bueno, las piscinas en sí están cloradas, se puede tratar el agua para que esté más o menos, pero sobre todo evitar las aglomeraciones. El aforo se tendrá que limitar y yo creo que con eso, como están al aire libre, son piscinas de aire libre, pues debería bastar para que no haya un superbrote. Nos comenta Javier, un informe de la EFSA descarta la transmisión del virus por los alimentos. ¿Qué opina? Bueno, ya, sí, bueno, lo descarta, pero sí se puede. O sea, el virus entra por las mucosas. Entonces, si el virus está en el alimento y entra en contacto con la mucosa, ese es el concepto científico. Ahora, ¿qué? Entonces, decir eso es decir que el virus no se entra por las mucosas. Ahora, que no es la vía más común. La vía más común es la respiratoria. Pero sí depende también de la carga viral y tal y cual. Yo ese informe, hombre, yo estoy seguro de que no es la vía prioritaria y puedes decir, bueno, no os preocupéis tanto porque tal, pero hay que tener cuidado en que los alimentos estén bien tratados y de la misma manera que te lavas las manos, pues te pones una máscara para tratarlos. De hecho, hay ya compañías que aplican esas políticas antes del coronavirus. O sea, es simplemente una cuestión de higiene. Aquí pregunta Ana, ¿cuánto tiempo dura en la comida, fruta, verduras, embutidos, carnes? Hay mucha información contradictoria. Estamos... Es que es imposible. Ahí hay información y cada uno, yo no te sabría decir, la verdad, cuánto dura. Y depende de la temperatura, eso no tienen en cuenta. Dura 3 días en el plástico. Ah, bueno, pero ¿a qué temperatura? ¿Qué humedad? ¿A qué, sabes? No necesariamente transferible a tu situación personal. De todas maneras, bueno, hay que tener cuidado y limpiar las cosas y tal, como no es muy frecuente, o sea, no hay que obsesionarte con los alimentos, simplemente pues, lo normal, higiene, no toser en el alimento, ya, pero aunque solo sea por educación. Y con eso no hay que preocuparse, no hay que preocuparse por los alimentos. Eso coincido con el informe, si lo que el informe está diciendo no os preocupéis por los alimentos, coincido en que si se tratan los alimentos de manera higiénica no hay que preocuparse demasiado. Nos comenta María, se escucha que desaconsejan el uso de aires acondicionados este verano. ¿Por qué? ¿Qué opinión te merece esa afirmación? Perdona, ¿pero puedes repetirla? Sí, perdona. Pone, se escucha que desaconsejan el uso de aires acondicionados este verano. ¿Por qué? ¿Qué opinión te merece? Parece ser que sí, el aire acondicionado puede ser un problema si el circuito de aire acondicionado es cerrado. Entonces, el circuito es abierto, bien, porque circula el aire, pero si es cerrado, lo que hace es que si hay virus, los homogeniza y entonces hace más eficiente el que se transmitan. Sí. Eso se ha visto, sí, efectivamente. Los estudios epidemiológicos ven que el sistema acondicionado puede ser muy dañino, pero sí es sistema cerrado. José Víctor García nos dice una pregunta, además, que también me la ha hecho una compañera antes para que te la haga. Estamos viendo que gente con IgG, o sea, que tiene gente el IgG positivo, pero también el IgM. Les están requiriendo que guarden cuarentena. ¿Crees que hay riesgo de transmisión? ¿Cuánto tiempo se precisa para que desaparezcan los IgM? Bueno, pues ¿cuánto tiempo? Vamos a ver, depende de la exposición y el tiempo de exposición, pero el IgM, me voy a mojar aquí, ¿vale? Pero en una semana debería estar bajo ya, a niveles normales, ¿vale? Normalmente cuando tienes iba a decir fenotipo, cuando tienes ese cuadro, es porque, bueno, estás protegido y has estado expuesto al virus y has reaccionado un poco como he dicho antes, ¿no? Entonces, el riesgo de contagio, bajísimo, bajísimo. O sea, que puede pasar, o sea, todo puede pasar en esta vida, pero no hay que preocuparse demasiado. Lo que hay que hacer es el test de PCR, si estamos muy preocupados, se hace el test de PCR y si es negativo, pues ya te quitas de problemas. Pero ya te digo que va a ser lo más probable negativo, o sea, sería muy raro que fuera positivo. ¿Un test IgM positivo implica que puedes contagiar? Es un poco la preocupación que tenemos todos. No, no implica que puedes contagiar. No lo implica para nada. No es así. O sea, el IgM positivo no quiere decir nada, ¿eh? Si quieres saber si es contagioso o no, pues te tienes que hacer la prueba de PCR.
una PCR negativa sí indica que no puedes contagiar. Como decía antes, la PCR tiene un límite de detección. Y entonces ahí es cuando llega un momento que tenemos que tomar una decisión con los datos que tenemos. Entonces cuando la PCR da negativa, decimos, no tengo el virus, ya no lo transmito. Se está repitiendo la PCR 2 veces para ver que efectivamente es negativa, pero es que hay un momento, cuando estamos llenos de virus, en que el cuerpo tiene que expulsar todos esos virus, limpiarlos. Y en el limpiándolo, sí puedes pescar un virus muerto y te da positivo. ¿Sabes? Hay un poco del nivel de detección, baila un poquillo, ¿no? Pero si das negativo, pues ya tienes que seguir tu vida. Es que si no, si estamos aquí paranoiados, no vamos a hacer nada, no vamos a poder seguir con nuestras vidas. Aquí una pregunta de Paco. ¿Qué nos puede decir de las pautas contradictorias que hemos tenido en España con el tema de las mascarillas? Primero no eran necesarias, ahora sí que son obligatorias. ¿Qué opina? Bueno, es la locura. Es la locura, ¿verdad? Pero hay varios motivos por los cuales les aconsejaron las mascarillas los primeros días. El motivo principal es porque las mascarillas se necesitaban en los hospitales y no había suficientes. Entonces no podían aconsejar a alguien que llevara mascarillas porque no podía ponerse una mascarilla. Y es verdad que las mascarillas hacen una diferencia, pero es muy pequeña. Entonces es siempre una valoración, yo lo interpreto como una valoración de riesgos. Entonces vieron que era muy arriesgado recomendar el uso de mascarillas en esa situación. Sin embargo, cuando las mascarillas ya estaban accesibles, pues las recomendaron. Yo creo que lo hicieron muy bien. Y no veo contradicción porque son dos situaciones diferentes. ¿Vale? Tú en una situación puedes decidir una cosa y en otra situación puedes decidir la contraria, como subirte o no subirte a un tren. ¿Qué tren quieres tomar? ¿Qué dónde vas? No es contradictorio, son dos situaciones diferentes. ¿Qué tratamientos, nos comenta Javier Armando, están siendo los más usuales para, se me ha ido la pregunta, para tratar ahora mismo el coronavirus? Se están tratando, bueno, yo ahora mismo no tengo contacto directo con el hospital y con lo que están haciendo, pero hay varios sitios que están tratando, la hidroxicloroquina se estuvo tratando, y luego ha habido que sí, que sí no. Todos los tratamientos que se están haciendo antivirales, o sea, aparte de los tratamientos sintomáticos, para entender que el paciente respire, bueno, la respiración asistida y todo ese tipo de cosas se están aplicando en general. Pero ya medicamentos y tal, no hay ninguno que se haya visto que realmente tenga un efecto como para recomendarlo a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, la gente usa hidroxicloroquina o tal para ver si mejora, pero todavía no está claro, que no son medicamentos específicos, entonces la diferencia que van a hacer va a ser muy poca siempre. Nos pregunta José María, dicen que el virus se está atenuando, que está perdiendo fuerza y que lo hace para no matar al huésped y contagiar más. ¿Puede ser esto así? ¿O simplemente que hemos estado encerrados y ahora tenemos más medidas de prevención? Vamos a ver, el virus no toma decisiones. El virus es como un programa. Entonces, no. El virus no hace esto por ningún motivo en concreto. Es simplemente que las circunstancias hacen que se comporte así. ¿La consecuencia puede ser esa? Sí. Pero no es un plan del virus malévolo, ¿no? Y si también está más bajo es porque hemos tomado unas medidas súper drásticas y las medidas han funcionado. Si no se hubieran tomado esas medidas a nivel europeo y como se han tomado, podríamos estar hablando de cifras de muertos espantosas. Mirad lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, en Inglaterra. Otra pregunta de José Víctor García. ¿Se sabe qué secuelas pueden quedar a nivel pulmonar en las personas que han tenido síntomas moderados o graves? Pues eso es un poco como la duración de la inmunidad. Es una cuestión que solo se podrá saber con el tiempo, ¿no? Normalmente la infección pasa y ya está. Hay muy pocos casos en los que sí que se está viendo que puede haber complicaciones después, pero son muy pocos casos. Yo que no tengo las estadísticas, pero no conozco ninguno y bueno, vosotros tenéis bastante estadística ya en Segovia de qué tal os encontráis, si ya lo habéis pasado, si no, bueno, a lo mejor podéis tardar 6 meses, un año en llegar a la normalidad entera, depende de la edad y tal, pero eso el tiempo lo dirá. No se puede predecir ahora. Una pregunta de Juan Vidachea. Ahora, a primeros de junio, se sabe mucho más sobre el virus que en marzo. ¿Cuánto mejorará nuestro conocimiento y perspectiva de aquí a octubre? ¿Ya solo queda desarrollar retrovirales y vacunas?
Pues aprender también del virus este. ¿Qué nos queda aprender? Nos queda saber, por ejemplo, de cuál es el origen, o sea, cómo se ha generado, dónde. Eso se puede hacer, lo que pasa es que está muy en manos de los chinos, porque son, entonces, no sé, a lo mejor lo saben y no lo cuentan, no lo saben. Luego también, bueno, qué es lo que ya se empieza a saber, también cuáles son los mecanismos que tiene el virus, por qué es como es, las mutaciones que tiene, los efectos que eso ha llevado al virus a ser como es. Y entonces, en cuanto a los antivirales, sí, nos queda probar muchos antivirales, probar que son eficaces, intentar ponerlos en el mercado. Y lo mismo con las vacunas. Yo creo que en octubre vamos a aprender mucho, pero vamos a saber con más certitud si va a ser posible la vacuna o no. Pero probablemente al mercado llegue mucho más tarde. Ángel hace una pregunta que yo creo que también la tenemos todos, porque estamos aquí como si fuera la selectividad. Yo he sacado un 5, yo un 4, yo un 7,5. ¿Cómo se sabe el nivel de inmunidad que se tiene viendo el dato del IgG? Nos dice Ángel, no he encontrado tablas para saber si, por ejemplo, 4 es alto, nivel o bajo. Es decir, ¿el dato de positivo en IgG es cualitativo o cuantitativo? Es decir, ¿soy positivo o negativo o vale más un 9 que un 2? Vale más un 9 que un 2, pero es positivo todo, ¿vale? La protección no es algo dual. Sí, no. Es algo gradual. Entonces tú puedes estar protegido, es que es verdad que puedes no estar protegido y puedes estar protegido luego a muchos niveles también, ¿no? Puedes estar protegido un poco porque el cuerpo le ha dado tiempo a generar todos los anticuerpos, a lo mejor no le ha dado tiempo porque lo ha eliminado antes al virus y no ha generado los anticuerpos con más afinidad, con más potentes, pero esa información se queda ahí durante un tiempo y aunque no esté completa, la próxima vez que te infectes vas a estar protegido. Todo, o sea, a lo mejor te puedes infectar si tienes los niveles muy bajos de IgG, te puedes infectar, pero enseguida vas a poder con la infección. Sí, cuanto más alto mejor, sí, claro, te quedas más tranquilita. Otra pregunta de Conchi. ¿Un síntoma de la enfermedad puede ser un pitido auditivo? Pues ahí también una de las cosas que tiene este virus es que los síntomas son muy diferentes en diferentes pacientes. Eso es algo también muy insólito, ¿no? Un pitido en el oído. No. Tener en cuenta, no, o sí, tener en cuenta que hay muchísimas más enfermedades aparte del coronavirus que es a la que probablemente vais a estar expuesto. O sea, catarros, gripes, virus de todo tipo, bacterias de todo tipo, infecciones de aquí y de allá, otitis, o sea, todo eso sigue ahí. Sigue ahí y va a estar pasando. O sea, que hay que tener un poco... El hecho de que te infecte es más probable que te infectes de otra cosa. Hoy por hoy la probabilidad no es incluso más probable que te infectes de otra cosa que del coronavirus. No hay solo el coronavirus, no, ni mucho menos. Nos habla María un poco también de esto, que por qué el mismo virus no solo se comporta con distinta gravedad en unas personas y otras, sino que además tiene una sintomatología tan variada, tan diferente. Unas personas han manifestado sintomatología respiratoria, otras no, otras fiebre, otras no, otras trastornos digestivos, tópicos. Ese es Este virus lo que tiene, como decía durante la charla, es esta recombinación entre dos virus que se comportan muy diferentes. Bueno, muy diferentes, bastante diferentes. Y lo que tiene es la proteína de fuera del virus es súper pegajosa. Y eso le hace ir para todos los lados. O sea, entonces normalmente la infección empieza por la parte alta y luego se baja a los pulmones. Cuando baja, a veces no baja. Y luego lo que pasa es que sí que se ha visto que en algunos pacientes pues, puede infectar tejidos como el riñón, como el tejido nervioso, pero eso son cosas así como muy raras. Muy raras, no es la tónica general. Entonces no es motivo de preocupación general. Pero bueno, sí. ¿Por qué lo hace? Porque esa pegajosa, como es pegajosa, se va a todos los tejidos, se te pega ahí y hay otras que son más específicas de este tipo celular que está en el pulmón, pero esta no, es muy poliédrica. Nos pregunta Luis, ¿cómo influyen los AC2 en el coronavirus? Pues el AC2 es la puerta de entrada del coronavirus. No solamente este, es el SARS,
y de otros muchos coronavirus es una de las puertas principales de entrada. Entonces, pero también es fundamental para el organismo. Entonces, hay medicamentos que están enfocados en bloquear la EC2 para que el virus no la reconozca. De todas maneras, lo que estaba diciendo es que, aparte de unirse a la EC2, este virus es muy pegajoso, se une a cualquier superficie negativa y incluida pues, todos los tejidos, y está consiguiendo entrar en todas las células. Pero sobre todo en aquellas que tienen ACE2, por supuesto. Esa es la vía principal. Tenemos otra pregunta. Javier Hernando, ¿la cifra de muertes actual es una cifra realista o no se sabrá la realidad hasta que pase un tiempo? ¿Qué organismo institucional refleja los datos más precisos? ¿Cuál es la causa de este baile de cifras? La verdad es que ha sido un bailoteo desde el principio, ¿eh? Y yo creo que en las diferentes fases ha habido diferentes razones. La primera fase, estábamos diagnosticando muchísimos menos muertos. ¿Por qué? Estamos diagnosticando muchísimos menos enfermos y los muertos que se mueren en el hospital, pero los que se mueren en casa pasan unos días hasta que se incorporan. Y es que se han muerto de esto, se han muerto de lo otro. O sea, no es tan claro definir los números finales. Pero yo creo que cada vez va a ser más fácil. ¿Por qué? Va a ser más fácil hacer un diagnóstico y ver si esta persona se ha muerto del coronavirus. No debería ser ningún problema en dar cifras más reales. Yo creo que no le interesa a todo el mundo dar cifras reales. No creo que haya ningún interés por poner más o poner menos, porque va en contra, al final se acaba sabiendo todo, y aquí lo que se está intentando es tener la información más fiel para luego tomar decisiones, ¿no? Imagino que será así. Entonces, a medida que vaya avanzando, probablemente tengamos información aún más veraz. Otra pregunta de Soraya. ¿Por qué los niños asintomáticos, la mayoría, son los que más anticuerpos generan? Bueno, porque los niños el sistema inmune de los niños es una barbaridad. Pues es el más sano, es el que más responde, tienen más alergias, no sé, esa es ¿eh? Los niños tienen alergias también porque tienen ese sistema inmune que salta. Y entonces generan un montón de anticuerpos y se protegen rápidamente. Y esa capacidad que tienen rápida de responder y generar anticuerpos es lo que hace también que no tengan síntomas, ¿no? Ayuda a que no tengan síntomas. Tenemos una pregunta que ya lo has contestado antes, pero bueno, nos comenta un poco que puede ser que nos enfrentemos a un virus artificial de laboratorio creado hace casi un año en China. ¿Qué certeza hay de su origen, sin esa duda? Hay dos laboratorios de virología que hacen este tipo de virus, ¿vale? Y uno está en Wuhan. Entonces, claro, es verdad que dices, bueno, qué casualidad, ¿no? Pero no hay ninguna evidencia. Es que este virus no, ellos publican, pues mira, este otro virus, hemos encontrado este virus, pero este virus nunca lo han publicado, o sea que nunca lo han tenido. Entonces, puede tener que ver, la única manera de saber de dónde ha salido este virus es encontrar el origen. Entonces, no, todo van a ser especulaciones. Una pregunta de Fernando Cañama, que ¿sin una vacuna toda la población acabará contagiándose? No, a ver, tienes la curva de contagio, entonces subirá y se acabará aplanando, y entonces aquí habrá un 70% de personas infectadas, y entonces habrá infecciones esporádicas y se convertirá, por ejemplo, con otros virus que generan una inmunidad colectiva como puede ser el de la viruela. En algunos de estos casos pues, habría brotes aquí o allá, pero no sería algo general, sería pues, en muchos menos casos, mucho más tranquilo. Una vez que no se para por completo, sino que se queda ahí como una enfermedad más, no muy frecuente, pero claro, ahí se queda. Otra pregunta de Javier Hernando. Juan, ¿estás asegurado que cuando se descubra la vacuna, esta podrá utilizarse en todo el mundo? Bueno, hoy por hoy, vamos a ver, es una pregunta
que me gusta porque no ha sido así siempre, ¿no? Ha habido, por ejemplo, la vacuna de la viruela, ¿no? No aguantaba las altas temperaturas, entonces no podían, era muy difícil distribuirla por todo el mundo y al final lo consiguieron, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? No sé si es más una cuestión económica, la pregunta si va a haber dinero para distribuirla en todo el mundo o no. Bueno, eso va a ser una decisión política, pero se puede hacer. Claro que sí, la viruela se ha erradicado. ¿Por qué no el coronavirus? Soraya nos comenta una pregunta que ya lo has tocado, no sé si quieres repasar rápidamente. ¿A los infectados les dejará secuelas graves a largo plazo? Muy pocos. Muy pocos. Yo tengo otra pregunta. De momento no hay nadie más. Si queréis ir pensando algunas más, pues tenemos el lujo de tener aquí a Juan. ¿Cuándo vamos a poder volver no a esta nueva normalidad, a la normalidad, a la que nos gusta, la de los abrazos? ¿Cuándo vamos a volver? Bueno, yo creo que la normalidad de los abrazos, por lo menos en un círculo pequeño, hay que mantenerla. No es una cuestión de salud, pero bueno, pues un círculo pequeño, no, todo el rato, no, pero bueno, con tus hijos y con tus padres te vas a dar un abrazo. No puedes estar. Es inevitable. Lo que sí que hay que intentar es mantener un poco las distancias. No hay que ser muy negativos. ¿De cuándo vamos a volver a abrazos a todo el mundo? Pues en cuanto haya una vacuna. Y esperemos que el año que viene o en un año y medio, pues ya sí podemos hacer un fiestón de abrazo, el fiestón del abrazo. El fiestón del abrazo vamos a organizar. José María de la Fuente tiene otra pregunta. ¿Existe reactividad con otros virus catarrales pasados? Bueno, pues catarrales. O sea, virus catarrales pasados, hay coronavirus que producen catarro, pero no hay cross-reactividad, son muy diferentes. Yo no he visto un estudio que lo haya buscado, pero es que ya mirando un poco cómo son las proteínas del uno y del otro ya te das cuenta de que son totalmente diferentes. Yo no me consta que haya ningún tipo de... Estaría bien, la verdad, pero no me consta. Nos pregunta por otro lado nuestro amigo Luis, ¿por qué no hemos vuelto a saber nada del SARS? Del SARS antiguo. O sea, este es el SARS, este es el primo, el antiguo. ¿Por qué no volvimos a saber? Bueno, porque bueno, pasaron los años y dijeron, bueno, aquí esto pasó una vez y ya está, y ha pasado una vez por siempre jamás y no tiene por qué volver a pasar. Entonces, pero ha habido gente trabajando en todo el mundo en el virus y se han hecho avances, pero no tanto como se hubiera conseguido pues, financiando más y atrayendo también a gente potente a trabajar en el campo. Nos comenta Javier Hernando, ¿este virus, y a pesar de la vacuna, seguirá apareciendo todos los años como el de la gripe? O sea, ¿ha llegado para quedarse? No, con una vacuna se podría erradicar. Cuando digo erradicar es porque, por ejemplo, yo no sé si estáis al corriente, hace unos años un chaval en India se agarró la viruela. Nadie había tenido viruela constatado durante 50 años y de repente un chaval, ¡pum!, se coge la viruela. Los virus se quedan en los animales, en la vida, están ahí y se mueven. Entonces, sí, se va a erradicar en el sentido que no nos tendremos que preocupar, pero bueno, habrá que estar atento y vacunar. Será una vacuna más. Tenemos aquí un atlético que nos hace una pregunta, primero empieza como broma. ¿Puede Cristiano Ronaldo cambiar de equipo cuando vea que sus compañeros no le abrazan después de marcar un gol? Luego ya en serio hace la pregunta, ¿no es una frivolidad reanudar la Liga de Fútbol? ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que sí se hace a puerta, se va a hacer, bueno, no sé, no estoy al corriente de la Liga de Fútbol, pero ¿se va a hacer a puerta cerrada al final o se hará a puerta cerrada, no? Sí. Hombre, pues a puerta cerrada yo creo que allí son mayorcitos tendrán que controlarles. Seguro que pueden hacer test de PCR los que les dé la gana en la Liga de Primera. Entonces, seguramente sea posible haciendo los test de manera segura a puerta cerrada. La cuestión está en que ya no podemos bajar al bar y petarlo para ver el partido con los amigos. Eso tendrá que cambiar. Habrá que hacerlo al aire libre o con no mucha gente. Una frivolidad. Hay que seguir con la vida, ¿no? Hay que hacer al fútbol le pone contenta a mucha gente, pues porque no, hay que intentar adaptarse a la situación, no hay que renunciar, hay que adaptarse.
Nos comenta Conchi, ¿el rebrote que se espera en octubre cree que nos podría llevar a un nuevo confinamiento? Sí, ¿Que no ahora? Sí. Sí, en octubre. Octubre, noviembre. noviembre. Sí, hay que estar atentos, sí. Oye, confinados a partir de mañana. Hay que estar no sesionados, pero bueno, si pasa, pues no pasa, nos confinamos, paramos la infección y... Pero vamos, yo... Puede que no, ¿eh? Puede que sí, puede que no. Ujú. ¿Ha perdido virulencia? ¿Por qué? María, comenta. Bueno, por la temperatura y porque, bueno, o sea, es como un incendio que está apagándose, pero no del todo. Entonces, está ya quemado mucho y está apagándose, entonces ya cuando las temperaturas suben, pues baja la virulencia y baja y por tanto baja la transmisión. Así que, bueno, el verano, lo que dure el verano por lo menos. Nos comenta Ana, ¿se puede saber ya si es un virus que va a mutar mucho, poco? Se sabe que no muta mucho, ¿eh? Que no. No. El coronavirus es uno de los pocos virus de ese tipo que se corrige cuando se copia. Se corrige. Entonces ahora mismo, fíjate, está todo el mundo, han secuenciado el genoma de un chino que se contagió, el otro tal, y el virus lleva circulando 4 meses y se han detectado muy pocas mutaciones. Eso tiene que ver con los síntomas, porque sí que es cierto, por lo menos aquí en Segovia, por los casos que hemos conocido, que al principio la gente tenía unos síntomas, como puede ser fiebre, dolor muscular, garganta, tal, ahogo, y que luego empezaron los de sin olfato y sin gusto, y luego, o sea, han ido como variando también mucho la sintomatología. Los estudios que he leído sobre, porque claro, tú cuando secuencias el genoma y ves una mutación, puedes luego asociar el lineaje. Este virus ha pasado por esta persona, toda esta gente. Entonces ahí puedes hacer, digamos, un histórico sobre cómo el virus ha ido evolucionando. Pero hay muy pocas mutaciones. Yo creo que en España hay 2 o 3. Mutaciones puntuales que normalmente no tienen ningún efecto práctico, sino se quedan ahí como una especie de registro. Pero no tienen necesariamente un efecto práctico. Entonces, la diferente sintomatología se puede explicar por otras cosas, no por una mutación. Se puede explicar, por ejemplo, a los niveles de virus, que los primeros infectados tuvieran niveles de virus más bajos y los fueran amplificando, y al amplificar la carga viral colectiva, pues al final los síntomas se van agravando. De tener asintomático, me he cogido un virus, de repente yo te lo paso a ti, pero ya con una carga viral más grande, y entonces tú ya empiezas a tal, y entonces tú acumulas y lo pasas más grande, ¿no? Un efecto amplificador del virus durante la infección. Date cuenta que el sistema inmune actúa enseguida. Entonces, si tú te contagias con pocos virus, pues el sistema inmune se va a hacer cargo, y entonces va a poder hacer que los síntomas sean menores. Pero, sin embargo, si la carga viral es enorme, no le da tiempo a una persona que nunca está expuesta a generar los anticuerpos y la respuesta inmune a tiempo, ¿no? Y entonces es ahí donde se complica el asunto. Los virus empiezan a crecer muchísimo y el otro no puede y tal, y sí, y no, y se alarga. Entonces, yo creo que la explicación va más por ahí, que no es una explicación definitiva, que por el tema de la mutación. María comenta también, ¿y la pérdida de virulencia no se puede achacar a una mutación y no solo al cambio de temperatura, como antes has indicado? Sí, se podría achacar a una mutación, pero nada se ha comprobado al respecto. Aparte que no es que todos los virus muten a la vez, es que un virus muta y se expande. Entonces, si ese virus no es virulento, no se va a expandir tanto como el virulento, por lo tanto se va a extinguir. Entonces, para que una mutación que atenúe el virus podría funcionar o no, tal, no sé qué, pero tendría que imponerse luego, ¿no? Y yo creo que el virus que ha infectado Segovia, yo no me consta que tenga ninguna mutación, y mucho menos que tenga una mutación determinante. Otra pregunta. Una persona que sea inmune ya, que haya dado el test serológico IgG positivo y entra de nuevo en contacto con el virus, ¿puede tener síntomas porque su cuerpo se defiende o no? ¿O ya simplemente lo paraliza directamente esos anticuerpos al virus? Sí, normalmente no tiene síntomas. No. No tiene síntomas. El IgM se dispara, el sistema inmune reacciona y ya está. Y no te das cuenta. No te das cuenta.
Otra pregunta de Ana. ¿Y los tratamientos con anticuerpos de infectados pueden funcionar? Pues sí, eso puede funcionar. Sobre todo con los casos graves. En los casos graves puede funcionar. Yo no sé si se está haciendo ya, pero vamos, esto es una terapia súper sencilla, súper tradicional y que, por ejemplo, funcionó para el ébola. Ahora, yo no sé la efectividad que tiene, no he leído nada respecto de estudios que muestran la efectividad de ese tratamiento, pero puede funcionar. ¿Alguna pregunta más? Estamos aquí recibiendo por 2 sitios. No sé si tenéis alguna pregunta más. ¿No? Pues Juan, un auténtico placer haberte sentido aquí tan cerca, en tu casa, en Segovia. Un placer compartir todo ese manojo de consejos y toda esa sabiduría. Si os quedáis un poco más tranquilos y bueno, ves que al final es algo que se puede ir llevando, que hay mucho conocimiento y hay mucho esfuerzo en ello y realmente sentirse orgullosos de vivir en sociedades donde podemos responder de una manera tan fuerte y tan coordinada a estos desafíos globales. Hay que mejorar mucho y espero que lo hagamos, pero bueno, hay que estar animados y esperanzados. Agradecerte también la positividad y ese mensaje de optimismo que nos has lanzado, porque es cierto que veníamos todos con un poco de miedo a ver qué nos cuentan del coronavirus y la verdad es que nos vamos más tranquilos, como bien has dicho, y es de agradecer. Y también reivindicar un poco lo que has dicho tú, ¿no? La importancia de la investigación y que estáis ahí haciendo un trabajo pues, que realmente es fundamental. Así que nada, reivindicaremos entre todos que podáis seguir haciendo vuestro trabajo también como lo hacéis. Y nada, muchas gracias a todos también. Hemos estado 80 y pico personas en directo, charlando, debatiendo, compartiendo. Así que nada, muchísimas gracias a todos y nada, seguiremos hablando, seguiremos en contacto. Nos veremos por Segovia seguro. Sí, ¿cuándo crees que vamos a poder viajar ya? Ahora sí, salúdale. Ahora, no te oigo, ahora sí. Adiós, Juan. Anda, mira, adiós. No te veía. En cuanto podamos viajar, seguro que te tenemos por aquí y te iba a decir, te daremos un abrazo, pero no, un abrazo todavía no. Pues nada, gracias, de verdad. Venga, un beso. Adiós. Adiós. Adiós a todos. Gracias.